¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Continuamos estudiando con esta guía de estudio que se llama Biblia Fácil Daniel. Como siempre, debajo en la inscripción te estoy dejando el link para que puedas descargar esta guía y te invito a que puedas buscar tu Biblia y que juntos estudiemos este tema, porque el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy importante, muy interesante, porque vamos a identificar un poder que ha gobernado durante siglos y siglos, que persiguió al pueblo de Dios. En este momento no tiene el poder, por eso no puede perseguir, pero dice la Biblia que va a volver a tener la hegemonía política y mundial y va a volver a perseguir al pueblo de Dios. Así que te invito a que sí o sí busques tu Biblia, descargues, como te había dicho, esta guía de estudio y te invito en estos momentos a que busquemos al Señor a través de la oración para que Él nos pueda iluminar y entender correctamente el tema que vamos a tratar en estos momentos. Así que te invito a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra en libertad. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda acompañar, que nos pueda guiar para poder identificar correctamente quién es este poder que va a volver a perseguir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos a estudiar este tema que tiene por título El cuerno pequeño y el ataque a la ley de Dios. Así que te invito, como te había mencionado anteriormente, que puedas buscar tu Biblia y que juntos estudiemos. Hoy vamos a hacer un poco de historia, pero es necesario ver la historia para poder entender correctamente quién es el cuerno pequeño. Y comencemos rápidamente. ¿Ha experimentado alguna vez una ilusión óptica? La ilusión óptica da la sensación de estar viendo algo, pero al prestar atención vemos otra cosa. El término ilusión óptica se emplea para señalar que nuestra visión está captando una imagen irreal o distorsionada. También en la vida espiritual, no todo aquello que parece ser real lo es. En el diario vivir, la percepción que tenemos de las cosas y objetos puede variar, pero cuando se trata de verdades eternas, como las que enseña la palabra de Dios, tenemos que estar convencidos de que estamos realmente viendo la realidad. En el estudio de hoy, usted tendrá la oportunidad de ver verdades como realmente son. Tome su Biblia y en este preciso momento haga una oración para que el Espíritu Santo ilumine su mente. Lo acabamos de hacer. Si ustedes quieren volver a orar, te invito a que lo puedas hacer. Así que lo puedas hacer. Así que vamos a aprender rápidamente juntos sobre este tema. Ahora, déjenme decirles algo. Voy a salir justamente del cuadro para que ustedes puedan ver completo este gráfico para poder entender correctamente de quién vamos a hablar. Ahora sí ustedes pueden ver correctamente todo el gráfico y hoy vamos a hablar de un poder que en la Biblia tiene muchos nombres. En Daniel capítulo 2 se presenta como el barro. Qué interesante, lo hemos estudiado, hemos visto que justamente la estatua que soñó Nabucodonosor, que era de diferentes materiales, dice que la cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y finalmente en los pies había una rara mezcla, había hierro más barro. Eso significa que este poder en Daniel 2 representa un poder religioso que se va a mezclar con la política. Luego, justamente en Daniel capítulo 7, que estamos estudiando en estos momentos, es el cuerno pequeño. En Daniel 11 aparece como el rey del norte. En Apocalipsis capítulo 2 aparece como la iglesia de Tiatira. En Apocalipsis capítulo 13 aparece como la primera bestia. Justamente en el mismo libro, el del Apocalipsis, aparece como la mujer ramera en el capítulo 17. Cuando vamos a la segunda carta a los tesalonicenses, aparece como el hombre de pecado
o el hijo de perdición. Y en las primeras dos cartas de Juan, primera y segunda de Juan, aparece como el anticristo. Todos estos símbolos nos hablan del mismo poder. Es decir, en la Biblia, este sistema, y en estos momentos estamos estudiando el cuerno pequeño, aparece con diferentes nombres. Así que es muy interesante ver, por lo tanto, que el cuerno pequeño es o representa al anticristo, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, a la mujer ramera, a la primera bestia. Así que hay que tener bien en claro cómo la Biblia, dependiendo del contexto, nos está hablando del mismo personaje, pero con diferentes nombres. Por lo tanto, ahora vamos a comenzar a estudiar este tema tan importante para ver de quién estamos hablando. Por lo tanto, la primera pregunta dice, de los 4 animales estudiados en la última lección, ¿cuál de ellos captó la atención de Daniel? ¿Por qué? Vamos a leer Daniel capítulo 7, los versículos 19 al 21. Dice así, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. De los 4 animales estudiados en la última lección, ¿cuál de ellos captó la atención de Daniel? ¿Por qué? Noten que él deseaba saber la verdad acerca de la cuarta bestia, de los cuales tenía 10 cuernos y que de entre los 10 cuernos salía otro pequeño que derribaba a 3. Entonces, Daniel deseaba saber acerca de la cuarta bestia, de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido entre los 10. Y vamos a ver más adelante qué pasó. El cuarto animal era diferente de los otros. Era terrible, destruía todo, tenía 10 cuernos en la cabeza, de los cuales 3 cayeron debido al surgimiento de otro cuerno pequeño que tenía ojos y boca. Esta bestia, espantosa, no dice qué bestia es justamente el Imperio Romano. Avancemos. ¿Qué representan los 10 cuernos del cuarto animal? Recuerden, este animal espantoso dice que devoraba, destrozaba todo lo que tenía y no solamente desmenuzaba, dice, y los hollaba, los pisaba debajo de sus pies, sino que de su cabeza surgieron 10 cuernos y de entre los 10 surgió un cuerno pequeño. Así que, ¿qué representan los 10 cuernos de esta bestia? Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Por lo tanto, ¿qué representan los 10 cuernos del cuarto animal o de la cuarta bestia? Son 10 reinos o naciones. Ahora vamos a ver qué simboliza esto. Cuernos en profecía simboliza reinos. Entonces, estos 10 cuernos representan los 10 reinos que surgieron a raíz de la caída del Imperio Romano. El férreo Imperio Romano mantuvo su poder hasta el año 476 después de Cristo, cuando finalmente fue dividido y cayó su último emperador, Rómulo Augusto. Así como los pies de la estatua poseían 10 dedos, el cuarto animal tenía 10 cuernos. Noten la similitud. Cuando vamos a la estatua de Nabucodonosor, tiene los pies, 10 dedos, y este animal tiene 10 cuernos en su cabeza. Roma fue sucedida en poder por 10 tribus bárbaras que a lo largo del tiempo fueron minando su autoridad. Seguidamente presentamos una lista de las tribus que se establecieron en el territorio de Roma entre los años 351 al 476 después de Cristo. Y las naciones que formaron a partir de ellas son estas. Miren, vino una tribu que se llamaba los alamanes, de ahí vienen los alemanes. Luego están los francos, ustedes ya saben, de los francos, ¿quién salió? Francia.
los burgundios, que serían los suizos, suevos, los portugueses, visigodos, España, los anglosajones, sería Gran Bretaña o Inglaterra, los lombardos, sería Italia, y después estuvieron los vándalos, ostrogodos y érulos. Estos se extinguieron, estos tres últimos, y eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Tercera pregunta. Mientras Daniel observaba los 10 cuernos del cuarto animal o de la cuarta bestia, ¿qué notó? Vamos a ver qué notó él. Vamos a leer Daniel capítulo 7 en los versículos 8 y 20. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos al versículo 20 ahora. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Por lo tanto, mientras Daniel observaba los 10 cuernos de la cuarta bestia, ¿qué notó? Dice que vio que un cuerno pequeño salía de entre los 10 y como consecuencia del surgimiento, 3 cuernos fueron arrancados. Pero este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y boca y hablaba grandes cosas. Después dice que el cuerno pequeño creció. Por lo tanto, Daniel ve del cuarto animal o de la cuarta bestia surge un cuerno número 11, ¿sí? Al que llama cuerno pequeño. A pesar de ser pequeño, este cuerno era más fuerte que los otros 10. Daniel siente el deseo de conocer más acerca de él, es decir, del cuerno pequeño. Por lo tanto, vamos a identificar al cuerno pequeño, vamos a examinar cuidadosamente el capítulo 7 y vamos a hacer una lista de las características de este cuerno pequeño para no equivocarnos en nuestra interpretación. Vamos a leer cuidadosamente justamente el capítulo 7 y vamos a encontrar por lo menos 10 características de este poder. Así que comencemos rápidamente. Punto número 1. El cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos del cuarto animal. Muy importante. Este cuerno pequeño surge de entre los 10. Eso significa que va a surgir después que cae el Imperio Romano, después que surgen estas 10 naciones. El cuerno pequeño arrancó 3 de los 10 cuernos para afirmarse. Eso lo estábamos mencionando anteriormente. Están los 10 y dentro de los 10 surge y elimina a 3. El cuerno pequeño poseía ojos como de hombre y una boca que hablaba arrogancias o blasfemias, también dice la Biblia. Cuarto, parecía ser más grande que sus compañeros. 5. Hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos, es decir, los vencía. Sexta característica, profería palabras contra el Altísimo, es decir, maldecía al Altísimo, es decir, a Dios. Séptimo, oprimía a los santos del Altísimo. Octavo, intentaría cambiar los tiempos y la ley. 9, los santos serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la característica número 10 dice que su dominio sería quitado por un tribunal y será destruido. Noten que ahí están los versículos de cada una de las características, así que vamos a analizar este poder, el cuerno pequeño, en la historia universal. Y vamos a ver cómo algunos estudiosos, tales como Isaac Newton, Martín Lutero, llegaron a la misma conclusión. El cuerno pequeño representaba a la Roma papal. Así que no se asusten algunos que son nuevos y dicen, ¿cómo el Papa? Sí, y vamos a analizar ahora. Y la pregunta que nos hacemos ¿es correcta la interpretación? Por lo tanto, vamos a analizar a la luz de la historia algunas de las descripciones bíblicas del cuerno pequeño conforme a las encontradas justamente en el capítulo 7 de Daniel. Así que comencemos. A. El cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos del cuarto animal y después de ello, es lo que estaba mencionando anteriormente, Roma papal
ya operaba antes de la caída del Imperio Romano en el año 476. Lo que sucedía es que la Iglesia, cuando se da el edicto de tolerancia religiosa por Constantino, a partir de ese entonces comenzó a tener preponderancia. El poder político ahora empieza a observar justamente a la Iglesia y lentamente va teniendo más poder y más poder. Pero fue solamente después de haber arrancado los 3 cuernos que corresponden a las 3 tribus bárbaras, los érulos, vándalos y ostrogodos, que el papado pudo ejercer su dominio. Estas 3 tribus eran arrianas. ¿Qué enseñaban estas tribus? Arrio era un monje, de ahí viene arrianos, que enseñaba que Cristo no era el Dios todopoderoso, era un ser creado, algo así como creen los testigos de Jehová, ¿sí? Por lo tanto, la Iglesia iba teniendo poder y vio que estaban enseñando algo totalmente contrario a las Escrituras y mandó a exterminarlas. La última tribu que exterminó el papado fueron los ostrogodos en el año 538 después de Cristo. A partir de ese momento, el poder papal, el cuerno pequeño, tiene todo el poder y puede manejar a su antojo a todos los gobernantes. Vamos a la segunda característica. El cuerno pequeño tenía una boca que hablaba arrogancias, es decir, blasfemias, y profería palabras contra el Altísimo. Este sería un poder blasfemo. Blasfemia en la Biblia significa por lo menos 2 cosas, de acuerdo con Mateo 26, 65 y 64 y 65 y Juan 10, 33. Blasfemia es la pretensión de ser igual a Dios. A Jesús, si ustedes van justamente en Juan capítulo 10, versículo 33, lo acusaban de que era blasfemo porque él se hacía pasar por Dios. Pero, ¿por qué le decían esto? Porque Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y ellos decían, blasfemo eres, porque solo Dios puede perdonar pecados. En cierta medida tenían razón. Ningún hombre puede perdonar pecados, pero no en el caso de Cristo, porque Cristo sí era Dios y podía perdonar pecados. Por lo tanto, blasfemia es cuando un hombre se toma las prerrogativas divinas, ¿sí? Ambas pretensiones son practicadas por la Iglesia romana. Los sacerdotes, escuchen bien, ofrecen el perdón de los pecados a sus miembros mediante la doctrina de la confesión y al afirmar que el Papa en la tierra ocupa el lugar del Dios Altísimo. Cuando yo nunca fui, pero si uno se iba a confesar, ¿qué le decía al cura? Tus pecados te son perdonados. Blasfemia. Lo mismo que le dijeron al Señor Jesucristo, pero no cabe con Jesús porque era Dios, como mencionamos anteriormente. Pero otro también es que el Papa dice que ocupa el lugar de Dios. Es el representante de Dios acá en la tierra. Eso es una blasfemia. El único representante es el Espíritu Santo. Continuemos, que esta lección es un poquito larga. C. Dice que hará guerra contra los santos y prevalecerá contra ellos y serán entregados en sus manos durante un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a ver qué significa esto. Esto significa que este poder cristiano antes se tenía que esconder en las catacumbas, el cristianismo estamos hablando, el cristianismo se tenía que esconder, era perseguido, luego viene el edicto de tolerancia religiosa y finalmente este poder, el papado, iba a dominar todo lo que era el mundo conocido en Europa e iba a perseguir a todos los que no se sometieran a sus dogmas. Es decir, este poder antes era perseguido, pero ahora va a perseguir a todos aquellos que rehúsan obedecer sus mandatos. Así que miren, el poder representado por el cuerno pequeño también atacaría a los fieles hijos de Dios, en la profecía llamados como santos del Altísimo. Esta persecución a los santos fue la continuidad de las crueldades injustificadas que siempre infligieron al pueblo de Dios. Y según la profecía, debían durar un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, ustedes, esto lo hemos estudiado justamente en el libro de Apocalipsis y hemos visto claramente que en profecía tiempo simboliza un año, tiempos es el modo dual, simboliza 2 años.
Y medio tiempo significa medio año. Eso significa que tenemos 1 año, 2 años y medio año, 3 años y medios. Ahora, en profecía, los 3 años y medio son 42 meses. Y si lo transformamos en días, son 1260 días. Los años en profecía son de 360 días. ¿Sí? No son como 365 días como tenemos nosotros. Así que ahí por eso varía. Entonces, por lo tanto, en profecía, 1 año tiene 360 días. Por lo tanto, si multiplicamos 42 por 30, nos da 1260 días, que en profecía se transforman en 1260 años. Es decir, que este poder, el papado, iba a durar 1260 años. Y esto, la historia lo confirma. Desde el año 538, debemos contar porque fue cuando venció el papado al último rey de los ostrogodos, y a partir de ese año tiene la hegemonía mundial del mundo conocido en la antigüedad y gobierna a su antojo. O sea, no hay nadie que se le interponga. Por lo tanto, si contamos desde el año 538, contamos 1260 años, nos lleva a una fecha muy interesante. La consolidación de Roma papal iniciada en el año 533, cuando Justiniano promulgó un edicto de tolerancia, confirmaba legalmente al obispo de Roma, Juan II, como cabeza de todas las iglesias. Pero, aunque este decreto fue promulgado en el 533 después de Cristo, la consolidación del papado solo fue posible cuando se dio la expulsión de la última tribu antagónica al papado, los ostrogodos, lo mencionamos anteriormente. Esto ocurrió en el año 538 y Virgilio, obispo de Roma, asume como primer papa con jurisdicción temporal. A partir de ese año se inicia el periodo que mencionamos recientemente, los 1260 años, que terminan en el año 1798. Entonces la pregunta es, comienza en el 538, dura 1260 años, que termina en el año 1798. ¿Qué sucedió ese año donde se le pone fin al poder del papado? Y en enero de 1798, el general Berthier, al comando del ejército francés, quienes habían invadido Italia, recibe la orden de prender al Papa, es decir, encarcelarlo. De esta forma el Papa Pío VI fue tomado prisionero y desterrado, muriendo en esta condición en agosto de 1799. Terminaba así, en el año 1798, la supremacía papal de los 1260 años. Noten el ateísmo, porque la Revolución Francesa era atea, le da una herida mortal al papado, deja de dominar el papado, se termina su poder, que duró 1260 años. Durante ese periodo, nosotros conocemos como las edades oscuras. Vamos a avanzar, intenta cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué quiere decir la profecía con la expresión cambiar los tiempos? Y ahora vamos a profundizar esto. La expresión aramea utilizada en este pasaje es simin, término que denota tiempo fijo o un periodo de tiempo. Pero la autoridad de cambiar los tiempos pertenece solo a Dios, pues solo Él tiene el control del destino de las naciones. El periodo exacto de tiempo que Nabucodonosor, Darío, Ciro, Alejandro y otros debían reinar fue determinado por Dios. O sea, solo Dios puede controlar justamente los tiempos. Declara que Él es el rey, declara que Él quien es el que pone y quita reyes. La profecía de Daniel también habla de un ataque contra la ley de Dios. Ahora, quiero comentarles algo. Esto lo hemos estudiado justamente en las clases bíblicas avanzadas. Hemos estudiado justamente un tema que tiene por título el rapto secreto. Si ustedes quieren profundizar un poquito más, pueden buscar. Y justamente menciono ahí de qué se trata el cambio de los tiempos. Y solamente de forma acotada les voy a decir que la Biblia, cuando dice tiempos,
el Señor Jesucristo lo mencionó muchas veces, y los evangelios lo mencionan, dice que no ha llegado mi tiempo todavía. Muchas veces al Señor Jesucristo lo querían matar y dice, todavía no ha llegado mi tiempo. ¿Eso qué significa? Que todavía la profecía con respecto a la muerte del Señor Jesucristo no había llegado y no se tiene que cumplir. Cuando llegó el tiempo, el Señor Jesucristo murió. Eso significa que este poder iba a cambiar la forma de interpretar las profecías. No les voy a decir más nada, les invito a que ustedes puedan buscar en el canal el tema que se llama el rapto secreto. Ahí profundizamos un poquito más sobre este tema. Así que continuemos. La profecía de Daniel también habla de un ataque contra la ley de Dios. El cuerno pequeño no solo trataría de cambiar los tiempos, la forma de interpretar la ley, sino también la ley. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se dio esto en la historia? Y vamos a ver claramente lo que dice. Veamos ahora 3 cambios efectuados por el papado en los 10 mandamientos. El primero fue la exclusión o la eliminación del segundo mandamiento. Es decir, el papado tomó los 10 mandamientos y eliminó el segundo. ¿Sí? En 2 libros de la Biblia podemos leer los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. El segundo mandamiento dice claramente, no harás para ti imagen de estatua, ni las adorarás, ni les darás culto. Es decir, el segundo mandamiento habla de no tener imágenes, y ese mandamiento fue eliminado. En la segunda sección del catecismo vemos la transcripción de los 10 mandamientos como aparecen en Éxodo y Deuteronomio, pero la fórmula catequista, la prohibición de adorar imágenes de escultura simplemente no aparece. Este segundo mandamiento fue completamente excluido del catecismo romano. Es decir, que en el catecismo no aparece el segundo mandamiento. Ahora, ¿por qué no aparece? ¿Por qué eliminaron el segundo mandamiento? Claramente ustedes saben la respuesta. Ustedes pueden entrar en cualquier iglesia católica y ¿qué se van a encontrar? Con imágenes, con estatuas. Con la eliminación del segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes, fue necesaria una maniobra para que la ley de Dios no quedase solo con 9 mandamientos. Claro, yo elimino 1, son 10, quedan 9. Entonces se dividió el 10º mandamiento, el último mandamiento de la ley de Dios, en 2. Y ahora vamos a ver cómo se lee en el catecismo. Miren, dice, 9º mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo. 10º mandamiento, no codiciarás cosas ajenas. En realidad, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás cosas ajenas de tu prójimo. Dividieron el último mandamiento en 2, pero ahora, codicia es codicia. El último mandamiento dice codiciar la mujer, las cosas de tu vecino, de tu trabajo, etcétera, o el trabajo que tiene otra persona. Codicia es codicia, es lo mismo. Claro, como ellos eliminaron un mandamiento, tuvieron que dividir justamente uno para que les quedaran 10. Vamos a ver el cambio al 4º mandamiento. Otro cambio arbitrariamente realizada por el papado fue el 4º mandamiento de la ley de Dios. Génesis informa que Dios creó al mundo en 6 días y como recordación de su creación descansó el 7º día. El primer ángel de Apocalipsis, quien tiene el Evangelio eterno para presentarlo ante las naciones, declara, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Solamente Dios es digno de ser adorado. Y con este fin separó un día especial, es decir, el sábado, para que sus hijos recuerden que Él es su creador. Por lo tanto, el sábado es un monumento de la creación, un día separado por Dios para sus criaturas, para que la creación, es decir, sus hijos, lo adoren en ese día. Y también, escuchen bien esto, es una señal
de relación, es decir, de Dios con sus hijos. Jesús mismo santificaba ese día. Ustedes pueden buscar en Lucas capítulo 4, versículos 16 y 31. Y él dejó en claro que la ley no debía ser cambiada. Ese versículo lo tienen que leer, Mateo capítulo 5, vamos a leer para que quede bien claro que Jesús no vino a cambiar la ley, dice Mateo capítulo 5, déjenme buscarles, 5 versículo 17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar, es decir, eliminar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto, dice el versículo 18, que os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a cumplir. Y después de su muerte, del Señor Jesucristo, los discípulos continuaron santificando el sábado. El cambio del cuarto mandamiento realizado por el papado fue un proceso lento y gradual en la historia. La Iglesia romana admite abiertamente la responsabilidad de introducir la adoración en domingo. ¿Saben cómo ocurrió esto? Es interesante ver que entre los años 120 hasta el 130 aproximadamente, la Iglesia cristiana en Roma comenzó a guardar el día domingo junto con el sábado. Primero adoraban los 2 días. Ahora, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto? Porque los judíos eran perseguidos por el Imperio Romano. Entonces, para hacer diferencia, claro, los cristianos, ¿qué día guardaban? El sábado, al igual que los judíos. Entonces, para hacer diferencia, los cristianos comenzaron a guardar el día domingo. Lo que les estoy diciendo, esto fue documentado, fue estudiado por un pastor adventista que estudió justamente en una universidad católica, ¿sí? La Universidad Pontificia de Roma. Y él hizo una tesis para demostrar justamente lo que les estoy diciendo. El pastor se llamaba Samuel Bacciocchi y él se sacó un 10. Él demostró que justamente, ahora les explico un poquito, había 2 tesis que estaban aprobadas. Una de las tesis decía que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Y otra de las tesis, que fue aprobada también, decía que en realidad fue la Iglesia católica la que cambió el día de adoración. Las 2 tesis en la misma universidad fueron aprobadas. Entonces Samuel Bacciocchi lo que hizo es: yo voy a demostrar que fue la Iglesia católica la que cambió el día de adoración. Y finalmente se sacó un 10 con honores. Por lo tanto, la Iglesia romana admite abiertamente, como dijimos, la responsabilidad de cambiar el día de adoración del sábado al domingo, y afirmando que tiene el derecho de efectuar tal cambio para celebrar la resurrección de Cristo. Es verdad que Jesús resucitó en domingo, como también es verdad que en ningún lugar de la Biblia encontramos mención que a partir de la resurrección de Cristo, el domingo deba ser observado como día santo. No encontramos nada en la Biblia. El Canon 29 del Concilio de la Odisea, que se celebró en el año 364 después de Cristo, decidió: los cristianos no deben judaizar, es decir, no guardar el sábado. Claro, los que guardaban el sábado, dicen, están judaizando, se están pareciendo a los judíos, por así decirlo. Ni estar ociosos en el sábado, deben trabajar en ese día. O sea, la amonestación del Concilio de la Odisea es hacer del sábado un día común. Pero quiero que noten ustedes, estamos en el 4º siglo, estamos en el año 369 y recién ahí se da un edicto de parte de la Iglesia hacer del día sábado un día común. El día del Señor deben honrar especialmente, y siendo cristianos no deberán ni fuese posible hacer ningún trabajo en ese día. Si con esto fuesen encontrados judaizando, serán separados de Cristo. Qué interesante. Acá el día del Señor es el día domingo, como están diciendo. Para mantener delante de todos los católicos la devoción que se deben tener para
con el domingo, el Papa Juan Pablo II publicó el 31 de mayo de 1998 una carta apostólica llamada Deis Domini, Día del Señor, en el cual dice, muy interesante lo que dijo Juan Pablo II, los cristianos asumirán como festivo el primer día después del sábado, porque en él se dio la resurrección del Señor, aquello que Dios realizó en la creación y que hizo por su pueblo en el Éxodo, y que lo hizo por su pueblo en el Éxodo, encontró en la muerte y la resurrección de Cristo su cumplimiento, aunque esto tenga su máxima expresión solo en la parusía, es decir, en la presencia, en la venida gloriosa de Cristo. En él se realiza plenamente el sentido espiritual del sábado. Del sábado se pasa el primer día después del sábado, del séptimo día se pasa el primer día. El Dies Domini se transforma en el día cristiano, el Dies Christi. Es lo que está diciendo acá, es que el domingo debe ser guardado como el sábado de los judíos. Y eso se está viendo actualmente. Lo llaman el sábado cristiano. Dice, el sábado era para los judíos, pero nosotros tenemos un sábado. Y el sábado para nosotros es el domingo. ¿Y qué hacían los judíos en sábado? Nada, no trabajaban, no abrían los negocios. Y eso se está impulsando, sobre todo, se ve mucho más fuerte en Estados Unidos. Pero acá estamos viendo como los negocios ya están cerrando, aunque no se hace caso, pero va a llegar un momento que va a ser impuesto en todo el mundo que el día de descanso, que es el domingo, dicen ellos, no se deba trabajar, se debe descansar y solamente los trabajos esenciales deben estar justamente en sus puestos de trabajo. Hoy la santidad del domingo es la creencia más popular compartida por los católicos y protestantes. Ambos grupos consideran al domingo el día del Señor en homenaje a la resurrección de Cristo, aunque no exista un solo versículo en la Biblia que apruebe tal concepto. Interesante, ¿no? Su dominio será quitado por un tribunal y será destruido, dice. Después del periodo de supremacía papal de 1260 años, que comenzó en el año 538 y finalizó en el año 1798, Daniel vio una escena de juicio ante la que fueron puestos tronos y un anciano de día se sentó. Millares de millares lo servían. Enseguida el tribunal se sentó, el juez se sentó, mejor dicho, y los libros fueron abiertos. Este juicio se inició después del fin de la supremacía papal en el año 1798. Interesante, miren, capten la historia. El juicio comienza después que se le da la herida mortal al papado, después que termina tiempos y la mitad de un tiempo, esta profecía que estamos mencionando, y corresponde al juicio preadvenimiento de Cristo. Cuando termine este juicio, se le quitará el poder al cuerno pequeño y será dado a los santos del Altísimo. Esto culminará con la gloriosa segunda venida del Señor Jesucristo, cuando el pecado tendrá su fin y los poderes antagónicos a Dios serán destruidos. Por lo tanto, esto todavía no ha ocurrido. Comenzó el juicio en el año 1844, esto lo vamos a ver más adelante, pero todavía no se les entregó a los santos del Altísimo. Interesante eso. Por lo tanto, después de haber estado estudiando este tema tan importante, tan particular, después de identificar al cuerno pequeño en la profecía bíblica, de conocer sus acciones y cómo actúa en contra de Dios, su pueblo y su ley, deseo tomar las siguientes decisiones. Ahora hemos identificado quién es este cuerno pequeño, quién es este poder. Por lo tanto, a ver, ¿qué decisiones debemos tomar hoy? 1. Mi adoración será solamente a Dios. No voy a adorar a ningún santo o imagen, porque estos nada pueden hacer por mí. Hoy el Señor te está invitando a adorar solamente a Dios, a no inclinarte a ningún hombre y mucho menos a ninguna imagen. Acepto a Jesús como mi abogado delante del Padre y sé que solo Él puede perdonar mis pecados. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu abogado? Te invito a que hoy puedas tomar la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como
tu abogado personal. Y finalmente, decido hoy aceptar al sábado como el día señalado en el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios y decido a partir de hoy santificar este día en honra y gloria de Dios, a quien todo lo creo. Hoy el Señor te está invitando a guardar el sábado que está desde el principio, desde que Dios creó este planeta Tierra y lo apartó para que todos nosotros podamos adorar en ese día. Hoy el Señor nos está invitando a adorar solamente a Dios, a aceptar a Jesús como nuestro abogado y a guardar el día sábado, como fue en la creación. En la próxima clase vamos a continuar estudiando y vamos a estudiar el capítulo 8 de Daniel, que tiene por título Un carnero y un macho cabrío. Así que te invito a que puedas leer el capítulo 8 para la próxima clase y que juntos vamos a profundizar un poquito más con respecto a este tema. Como siempre les menciono, les mando un fuerte abrazo, que el Señor Jesucristo les bendiga y te invito a que hoy puedas tomar la decisión de seguir a Cristo. Que el Señor Jesús les bendiga.